Medellín es una ciudad de límites y de fronteras, pero también es una ciudad abierta al mundo, cada vez más receptiva a lo que pasa en el resto del mundo, comprometida con un examen público en torno al tema de la criminalidad. Medellín inspira entonces a cantidad de escritores, inspira a Fernando Vallejo, a Jorge Franco, a Darío Jaramillo, también me inspira a mí. Medellín grita a través de sus historias, porque entendemos que hay muchas historias que están por encima de la superficie, pero hay muchas historias que están por debajo de la superficie. Y esas son las que nos alimentan a las personas que estamos motivadas por escribir por ese Medellín desconocido, por ese Medellín negro, por ese Medellín violento, por ese Medellín poco convencional, marginal, que es el que nos alimenta las historias. Esta es Medellín, una ciudad contada desde la literatura negra, donde escritores producen historias recreadas a partir de la sinopsis de una ciudad permeada por la violencia, la corrupción y el crimen. El escritor de literatura negra, es decir, de novela de crímenes, pone el dedo en la llaga. Quiere saber de lo que nadie quiere saber, quiere escribir acerca de lo que nadie quiere escribir, quiere hablar de lo que nadie habla. Los escritores de novela de crímenes hablan, denuncian y pretenden que la sociedad tome conciencia de aquello que apenas comprende. El escritor de ficción se apropia de esa anécdota, hace un planteamiento mental tratando de explicar qué pudo haber pasado, tratando de entender las claves de la minucia del robo, de la minucia del asesinato, de la minucia del crimen, y hace una recreación teórica. Entonces dice, pudo haber pasado esto, pudo haber pasado. Estoy escribiendo género negro, tengo que hacer entretenimiento como premisa para capturar al lector y al mismo tiempo tengo que hacer algo de crítica social, tengo que hacer algo de descripción de la sociedad para tratar de entender el proceso y hacer una buena novela de entretenimiento. Eso no tiene una historia tan fuerte que uno antes de escribir la novela hace un esqueleto, hace un planteamiento teórico, una columna vertebral y uno hace una pequeña sinopsis teórica en un esquema previo del esqueleto de la novela y simplemente la va llenando con la creación literaria. Eso es cuando usted tiene la idea redonda para una novela, pero no siempre es así. Uno a veces empieza a escarbar en el terreno de lo desconocido y aparecen pequeñas joyas que uno el día anterior no sabía que existían. Simplemente hay que tener la intuición para descubrirlas y darles el realce literario suficiente para que tengan vida propia. Son los personajes esas pequeñas joyas que alimentan la historia, personajes construidos a partir de diferentes características particulares que al final le darán ese toque enriquecedor a las narraciones. El género negro plantea como tirar a un extremo tanto los personajes buenos como los personajes malos. En el género negro, los personajes malos son muy malos. Generalmente hay poca escala de grises, generalmente es blanco-negro. El personaje malo es una persona caracterizada y definidamente mala que asumió la maldad, el pillaje, el crimen como forma de vida, lo asume en definitiva hasta las últimas consecuencias. El personaje bueno generalmente es alguien que ha sido víctima, alguien que ha sido sujeto de la maldad del personaje malo. En el género negro, más allá de los personajes que son muy importantes, también es muy importante definir el entorno, porque el género negro lo que trata es de pintar en la ciudad, el ambiente, tratar de describir situaciones, tratar de describir procesos de comportamiento humano. Conocer la ciudad desde los rincones más ocultos es navegar en todo lo que ella esconde. Por eso, este año, el Congreso de Literatura Negra invitó a fortalecer los espacios de discusión sobre la naturaleza del crimen y sus fronteras. El Congreso Internacional de Literatura Medellín Negro este año se dedicó al tema de las fronteras para acompasarse con el objetivo de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín. Hasta dónde va el crimen, en qué lugares se realiza y cuáles son las conductas que ameritan ser criminales, es decir, cuál es la frontera de esas conductas. El Congreso de Literatura Medellín Negro se desarrolló en el marco del Grupo de Estudios Literarios de la UDA, a partir del proyecto La anomia de crímenes en la literatura colombiana.